Siéntense, por favor. Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga. Es una enorme bendición compartir con nuestros directivos, nuestro supervisor y presbíteros, con mis compañeros en el ministerio de alabanza y la preciosa iglesia del Señor que está congregada hoy alabando el nombre de Jesús. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Los amigos, de verdad es una alegría estar con nosotros, que estén con nosotros y compartir la palabra del Señor. Los que están conectados también, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy por hoy, las personas trabajan mucho en causar una buena impresión hacia los demás. Y esto no es de ahora. Cuando comenzamos a leer la Biblia, nótese que era muy común entre los israelitas destacar y resaltar la apariencia externa de sus líderes y sus dirigentes. Permítame tomar estos versículos de paso para llegar a la idea principal, y eso está en 1 de Samuel, el capítulo 9, versículo 2, que dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, escuche, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En otras palabras, nos describe que Saúl era hermoso y era el más alto entre el pueblo de Israel. Y cuando describen a David en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 12, nos dice que este muchacho era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y en el versículo 18 nos describe que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. En nuestra época, antes que existieran esto de las redes y del internet, el medio más usado era la radio. Y cuando se escuchaban esas voces profundas de los locutores, normalmente las personas idealizaban de que eran hombres de buen parecer, que eran altos, vigorosos, pero normalmente era casi todo lo contrario a lo que ellos se imaginaban. A través de los tiempos, cuando se quiere representar o recrear la apariencia de Jesús, normalmente lo pintan o utilizan un hombre modelo, y normalmente es rubio, de ojos azules, alto, vigoroso, fuerte, hermoso. Y hasta usan el libro de Cantares y aplican este verso a Jesús en Cantares 5:10: mi amado es blanco y rubio y señalado entre 10,000. Por supuesto que Cantares no se escribió con el propósito de representar a Cristo y la iglesia, pero si estudiamos bien la palabra, esta descripción de Jesús está pero muy alejada de lo que realmente fue Jesús en su apariencia física. Cuando leemos Isaías 53:2, nos dice el profeta: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Entonces estamos hablando que la manifestación humana que Dios asumió, escúcheme, no se caracterizó por tener cualidades del atractivo físico. Estamos hablando de un descendiente de David que era hermoso, y permítame recrear esta historia.
que tal vez a través de los siglos los israelitas tal vez recrearon que ese descendiente de David, su Mesías, sería una persona que tenía un hermoso atractivo. Pero cuando apareció Jesús en la historia humana, cuando ven a este hombre, su apariencia es de un don nadie. No tenía apariencia de nada. Este versículo me dice que no había nada hermoso en él, no había un aspecto majestuoso, no era atractivo, nada que atrajera, nada para fijarse, nada que gustara. En otras palabras, cuando veían a Jesús, no representaba nada. Y para acabar de completar, su cuerpo era como un renuevo, un retoño. En nuestro lenguaje más cotidiano es como una chapola, que quiere decir que su apariencia era débil, endeble. En el versículo 3 nos dice, Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Jesús era repulsivo y aún nos causaba hasta asco. ¿Por qué? Tras de que no tenía apariencia de nada, lo que Jesús predicaba era todo lo contrario en lo que ellos habían esperado por tanto tiempo. Y la autoridad de Jesús y su mensaje, ellos concluían que era dura esa palabra. Entonces, lo que chocaba de Jesús es como un don nadie, de donde tenía esa sabiduría y esos milagros. Lo chocante de Jesús es que para ellos era una persona sin valor, sin influencia, que no representaba nada, que no tenía estatus, que era un auténtico anónimo, y para acabar de completar venía de Nazaret, que de allá no podía venir nada bueno. Venía de una familia muy pobre, no era de un lugar noble, no tenía un legado, no tenía estatus, no tenía educación alguna, no tenía riqueza, no tenía preparación académica, provenía del lugar menos que nada. Es más, era hijo de un carpintero según ellos. Conocían muy bien su familia, su madre, sus hermanos y sus hermanas. Conocían muy bien a Jesús desde la niñez y no había absolutamente nada especial en él. Escúcheme, le dijeron las palabras más despectivas que se le podía decir a un judío: tú eres un samaritano. Lo trataron de endemoniado. Le dijeron: demonio tiene. Lo vieron como un engreído. Le dijeron: ¿quién te haces a ti mismo? En otras palabras, ¿quién se ha creído usted? Es más, lo acusaban de ser un hijo de fornicación, porque conocían muy bien su historia, porque su madre se casó embarazada. Era un hombre muy pobre que no tenía nada, no tenía posesiones, y para acabar de completar todo tenía que pedirlo prestado. Desde el primer momento en que nació era un lugar prestado, y no nació en un lugar cualquiera, no.
nació en las condiciones más infrahumanas. Normalmente donde dormía muchas veces era prestado una barca para cruzar el mar de Galilea, prestada una barca cuando predicó a la multitud, le prestaron un animal para entrar a la ciudad siendo recibido de manera triunfal, le prestaron un aposento para celebrar la Pascua, pidió prestado en el huerto de los olivos, escúcheme, hasta cuando murió su tumba fue igualmente prestada. Jesús era repulsivo tanto para ellos que ni cuando lo vieron desfigurado, ni aún así se compadecieron de él. Antes de su muerte, lo trataron como al peor de los hombres, como a un malvado, el peor de los criminales. Le dieron una golpiza de más de 400 soldados romanos. Su azotada fue brutal y despiadado, tanto que lo desfiguraron. En tal estado terminó Jesús que hasta perdió su semblante humano. Su apariencia quedó tan terrible, tan desfigurada, que cuando las personas lo miraban, se espantaban. Experimentó la más vergonzosa e intensamente dolorosa, degradante y humillante muerte de cruz. Isaías 53:9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque en el divino propósito de Dios estaban que lo enterraran en un sepulcro honorable, o si no, hasta su sepultura hubiese sido humillante, y ellos estaban muy dispuestos en hacerlo. Escúcheme, ellos veían tan solo un hombre, nunca vieron su esencia, nunca vieron su deidad, simplemente vieron un simple hombre. Ellos no pudieron entender este gran misterio, que el Dios inmutable, el Dios incambiable, Dios el eterno, el infinito, el invisible, se hizo completamente hombre. Estoy hablando de algo maravilloso, que cuando lo invisible se hizo visible, cuando el omnipresente y eterno entró en el tiempo y espacio, cuando el creador entró en su creación, cuando la deidad vino al mundo en cuerpo humano, cuando la semejanza y apariencia y condición humana de Cristo fue la imagen del Dios invisible. Aleluya, aleluya. Lo invisible de Dios, la naturaleza de Dios. Estamos hablando de la esencia de Dios. Estamos hablando de la suma de los atributos de Dios. Estamos hablando de la gloria de Dios. Escúcheme, los hombres nunca la podían mirar, porque si la veían era muerte segura. Pero Dios se hizo hombre, Dios se hizo visible a los ojos de los hombres, y esa imagen era perfecta, era una semejanza idéntica, que lo visible fue la manifestación exacta y perfecta del Dios invisible. Oh, aleluya, aleluya. Él es verdaderamente Dios y hecho verdaderamente hombre.
escúcheme, fue realmente humano. Fue tan humano que cuando las personas lo veían, no pudieron dar crédito que ese Jesús era el Dios manifestado. Oh, es que los judíos esperaban un Mesías rey, no un Mesías siervo. Para ellos era imposible que ese Mesías no fuera capaz de salvarse a sí mismo. Y para terminar, ellos no creían que su Mesías iba a terminar en una cruz. Y en el caso hipotético que fuera él, ¿cómo es posible que ese Mesías no fuese capaz de descender de esa cruz? Ellos querían ver el Dios que no hay quien detenga su mano. No ese hombre que tiene sus manos clavadas en una cruz. Ellos querían el Dios que hace morir, no el que estaba muriendo. Ellos querían el Dios que hiere, no ese hombre que estaba allí herido en una cruz. Ellos querían el Dios que dice: y no hay quien pueda librar de mi mano. No, el que ellos ven que no se puede librar de una cruz. Ellos querían ver el Dios que quebranta. No un hombre que estaba allí totalmente quebrantado. Ellos querían ver el Dios que hizo brotar agua de la peña, no ese hombre que está diciendo allá en una cruz: tengo sed. Sí, ellos querían ver ese Dios que mata, que mató con fuego, con terremotos, con piedras, que enviaba leones a comerse a las personas, que hizo morir de hambre, de pestes. El Dios que solo mirar su luz, su gloria, era muerte segura. Ellos querían el Dios que dice: mía es la venganza, yo tomaré venganza de mis enemigos. Ellos querían ese. No querían ver ni oír al que estaba en la cruz. Este Jesús fue despreciado, injuriado, burlado, escupido, abofeteado, azotado y herido. Pero hay algo que a mí me llena de asombro. Escúcheme, en la manifestación de Dios, Él limitó el libre ejercicio de sus atributos. Tenemos claro que Él nunca dejó de ser Dios cuando se manifestó hombre, pero sí le limitó algunos de sus atributos. Él nunca ha dejado de ser omnisciente, pero cuando se hizo hombre, se despojó a sí mismo de ese uso libre de sus prerrogativas. Es más, Él limitó en su mínima expresión su luz refulgente, su gloria física, porque si Él se hubiese mostrado en su gloria física, desintegra toda la humanidad. Él limitó su ira santa, Él limitó sus juicios, su castigo, hasta limitó su omnipotencia. Porque si estuviera en la cruz, el solo soplo de su nariz hubiese pulverizado a todos los que le escarnecían y los hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero no lo hizo. No lo hizo. Me llama la atención que los atributos que son más devastadores en la justa reacción de Dios por la pecaminosidad del hombre, esos los limitó. Pero hay unos atributos que no se despojó de ellos, no los limitó,
Escúcheme, por el contrario, los manifestó, los hizo visibles. Tito 2:11 nos dice Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Tito 3, 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó, escuche, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Esto es maravilloso. Físicamente, Jesús no era hermoso, no había atractivo en él. Pero este que no tenía cara de nada, Jesucristo es la gracia divina encarnada. Jesucristo es el amor divino encarnado. Jesucristo es la bondad de Dios manifestada. Aleluya. ¡Ah! Oh. Levante su aplauso al Rey, levante su aplauso al Rey. Esto no es limitado, señores. No. Este Jesús es lleno de gracia. Este Jesús es la plenitud de la gracia. Este Jesucristo es gracia sobre gracia. Oh. Él no se despojó de su gracia. Por el contrario, la hizo visible. Él es gracia tras gracia. Una gracia que nunca se disminuye. Una gracia que la recibes regalo tras regalos y más regalos. Esta gracia es una fuente infinita que no termina. Su gracia nunca se acaba. Es inagotable. Aleluya. Señores, este Jesús expresa y personifica a perfección. Quiero que recuerde esto: el Cristo que predica nosotros los de la iglesia pentecostal expresa a perfección toda la gracia, todo el amor y toda la bondad de Dios. El mundo no conoció que ese despreciado era el regalo supremo de Dios. Era Dios mismo. ¿Entiende eso lo que les estoy diciendo? Era Dios mismo en medio de los hombres. Esa raíz de tierra. ¿Qué de atractivo hay una raíz de tierra seca, señores? Y resulta que esa es la esencia misma de la sustancia de Dios. Ese renuevo, ese debilucho, Cristo poder de Dios. Oh. Bienaventurados aquellos que le fueron abiertos sus ojos del alma, sus ojos espirituales, y vieron esta realidad que nos dice en primera de Juan, que nos dice Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Escuche, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está tan conmocionado con esto que lo primero que él hace cuando escribe su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 2, nos comienza a decir:
le escribimos, se la voy a leer en la versión PDT, versículo 1 y 2. Le escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. El que es la vida apareció entre nosotros y lo vimos, y por eso damos testimonio acerca de él. Mire que él dice: lo vi, lo observé, lo oí, lo toqué. Y él dice: vea, yo, Juan, nosotros los apóstoles damos el testimonio acerca de Jesucristo. Y lo primero que dice de Jesucristo es que Él es el Dios por los siglos de los siglos, por toda una eternidad. Estamos hablando que Jesucristo es el Dios eterno. Él dice: vea, yo oí al Dios eterno hablarnos a nosotros. Yo lo oí cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan está diciendo: señores, nosotros lo escuchamos cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo oí, yo lo oí. Aleluya, aleluya. Juan dice: no solamente lo oímos, también lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos su gloria convirtiendo el agua en vino. Vimos cuando hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Vimos cuando perdonó a una samaritana. Cuando llegamos a ese pozo de Jacob, lo vimos hablar con esa mujer. Lo vimos cuando sanó en el estanque de Betesda. Y aunque ese inválido tenía 38 años de estar en esa condición, lo vimos cuando lo hizo caminar. Lo vimos cuando alimentó a más de 5,000 personas. Lo vimos cuando libró a una mujer adúltera de ser apedreada y la perdonó. Lo vimos cuando fue clavado en una cruz. Dice Juan: lo vi. Permítame recrear esta historia. Juan está diciendo: lo vi cuando murió. Lo vi cuando ese soldado lo traspasó con una lanza en su costado y brotó de él agua y sangre. Lo vi cuando lo sepultaron, pero no todo terminó allí. Lo vi después de resucitar y lo vi ascender al cielo. Lo vi. Oh, aleluya, 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 aleluya. Y él dice: Juan, no solamente lo vi, no vaya a creer que fue un vistazo a la ligera, no vaya a creer que fue una mirada rápida. No. Juan quiere dejar bien claro: vea, yo lo contemplé, lo observé detenidamente, lo observé atentamente. Es más, yo no le quitaba la mirada. Fue algo prolongado que lo estuve observando. No fue un día, no fueron unas cuantas horas, no fue unas cuantas semanas. No, por varios años lo estuve observando muy detenidamente. Y le puedo decir una cosa: que lo que vi fue asombroso e inconfundible.
que cuando lo veía solamente se me venía algo a mi mente: Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es sobrenatural. Oh. Aleluya, aleluya. Es que él decía, vea, yo lo observé, que él tenía un poder sobrenatural sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza. Solo Él tiene una autoridad para perdonar pecados, y solo Él tiene el poder para otorgar vida eterna. Y cuando Él da vida eterna, nadie los podrá quitar de su mano. Oh, Juan está diciendo, señores, lo vi, lo observé, y va más allá. Lo tocamos. Juan dice, lo tanteamos. Mis manos lo tocaron. A este Dios manifestado en carne, yo tuve el privilegio de recostarme a su pecho una y otra vez. Lo toqué durante todo su ministerio, y lo toqué después de resucitar. En Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Me encanta esto que Jesús les dice a sus discípulos: palpad, tóqueme, tóqueme, tóqueme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Oh, el Juan, permítame recrear esta historia así. Nuestras manos tocaron al Dios manifestado en carne. Pero quiere que le diga una cosa: este privilegio de oírlo, de verlo y de tocarlo no es solamente un privilegio que tuvieron los apóstoles. En un futuro, que no sé cuándo, pero sí le puedo decir quiénes son: todos aquellos que han creído en Jesucristo, y son todos aquellos que son hechos hijos de Dios. No se preocupe, que usted también va a experimentar esto, porque el mismo Juan nos dice en el capítulo 3, en el versículo 2, en su primera carta: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo vas a ver, lo vas a observar, lo vas a oír y lo vas a tocar. ¡Qué promesa! Pero este Jesús que fue despreciado, desechado, varón de dolores, este Jesús que experimentó el quebranto, que fue menospreciado, que no fue estimado, este Jesús que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, eso es lo que nos dice Isaías 53. Este Jesús que fue castigado, que fue angustiado y afligido. Este Jesús, como dice Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Jesús
no se quedó en esa condición de humillación. Filipenses 2, del versículo 9 al 11, nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él ya no es una raíz de tierra seca. Él ya no es un renuevo, no. Isaías ya no lo había dicho en Isaías 52, desde el 13 hasta el 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Oh, esto es maravilloso. El que fue desfigurado por la crueldad humana, él ahora es prosperado, él ahora es engrandecido y exaltado. Él está sentado en el trono más alto y recibe todos los honores que solo Él se merece. Él y los reyes más poderosos de la tierra, cuando Él venga y todo ojo le vea, quedarán mudos y asombrados que este Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que este Jesús es el alto y sublime Dios. Aleluya, 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 aleluya. Si vimos a este Jesús humillado, señores, prepárese, porque este Jesús, Juan nos comienza a describir en Apocalipsis 1 quién Él es ahora. Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y escuche, el soberano de los reyes de la tierra. Y él, Juan lo escucha decir, diciendo a este Jesús, lo escucha diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. El primero y el último. Aleluya. Ahora vimos la descripción de su humillación. Ahora vamos a describir a Jesús exaltado. En el versículo 13 de Apocalipsis 1, Juan dice: al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabe a qué se refiere esto? Que este Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y me encanta eso. Aunque Él está en el lugar más alto y más sublime, y Él es más sublime que los cielos, escúcheme, aún así Él sigue intercediendo por nosotros. Él aún sigue siendo misericordioso. Él aún sigue siendo comprensivo, como aleluya, y fiel. Aleluya. En el versículo 14 me dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Oh,
Ahora estamos viendo a un Jesús resplandeciente, una luz gloriosa e implacable. Ese fulgor es la luz refulgente de su santidad. Solo Jesús es santo, santo, santo. Amén, amén, amén. Y dice, sus ojos como llama de fuego. Escuche, nada se oculta delante de él. No hay apariencia que... Exacto, me encanta eso. Que lo impresione. Sí, Señor. Escúcheme, Él puede mirar hasta lo más profundo de nuestro ser y el corazón de cada persona que está sobre la tierra. El versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Sabe? Jesús se mueve en medio de su iglesia para ejercer con autoridad la disciplina y hasta el escarmiento que sean necesarios a causa de nuestros pecados. Sí, Él es soberano, entenderás, y supremo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Oh. Su voz de autoridad, su voz poderosa, su voz de mando y potestad. Esa voz eterna, esta voz poderosa, esta voz que la tiene solo el supremo y soberano. Esta voz que un día fue la que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es esa misma voz que cuando estabas muerto te llamó con tu nombre y te dio vida eterna. Y esta misma voz un día ordenará que todos los muertos salgan de sus sepulcros. Oh. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Sí, esas 7 estrellas son los mensajeros que representan a las 7 iglesias. Lo que quiere decir es que Jesucristo tiene todo el control sobre los pastores. Jesús es el que tiene control sobre ellos y Jesús tiene control sobre esta iglesia. Él es la máxima autoridad de ellos y Él es la máxima autoridad de la iglesia. Y mira lo que dice. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue humillado? Dice la Biblia que no abrió su boca, enmudeció. Pero ahora en su exaltación lo vemos que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el soberano Dios pelea por esta iglesia y viene a pelear contra aquellos que atacan y quieren destruir la iglesia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabe qué significa eso? La suma de todos los atributos que Dios posee. Eso quiere decir eso. Y en el versículo 17 dice, oh Dios, que quién no, por Dios bendito. ¿Quién no? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
tiene sus pies como horno de bronce bruñido, que nos puede escarmentar y disciplinar cuando quiere. Él tiene una espada en su boca. Y cuando caemos muertos a Él, mire cómo este maravilloso Jesús viene y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sabe qué significa ese toque? Es un toque de consuelo. Es un toque de tranquilo, yo estoy contigo. Es un toque de consuelo para los cristianos que se quedan perplejos y atónitos ante la gloria y majestad de Cristo. Pero Él dice: tranquilos, tranquilos, que están seguros en mi amor, están seguros en mi misericordia, están seguros en mi perdón. Este Jesús es compasivo con todos los que estamos aquí en esta mañana. El versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Jesús dice el que vivo, significa que Él es eterno, el que existe por sí mismo. Y cuando dice el que vivo y estuve muerto, esto es increíble. Dios es eterno y no puede morir, pero se hizo hombre. Y esa naturaleza humana es así, experimenta la muerte. Jesús en su humanidad, Él murió, y esa misma experimentó la resurrección. Entonces cuando estamos declarando, cuando Jesús dice aquí que vivo por los siglos de los siglos, significa que este Jesús es glorificado. Y al Él resucitar, es una prueba definitiva y contundente, es la más grande esperanza que igualmente nosotros un día también seremos glorificados. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo es el que decide quién vive, quién muere y cuándo. Amén, amén, amén. Ya voy a terminar. Un universitario le preguntó a Paul Washer cómo el sufrimiento de unas cuantas horas de un solo hombre en una cruz puede salvar una multitud de hombres en el juicio eterno. Y él le respondió: ¿cómo puede salvar una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? Porque ese hombre vale más que todos ellos juntos. Y él añade diciendo: si tomas montañas, montes y todo lo demás, si tomares todos los planetas, todas las estrellas, toda forma de belleza, todo lo que canta, todo lo que resplandece, y lo pones en una balanza y pones a Cristo en el otro lado, Cristo siempre pesará más. Más. Jesús es engrandecido y exaltado, recuérdalo, sentado en el trono más alto, más sublime que los mismos cielos. Jesús recibe los honores que Él solo se merece. Y mire lo que dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, el que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora entiende por qué este Jesús es el fundamento de esta iglesia. Ahora entiende por qué este fundamento permanece. Entiende por qué permanece. Ahora entiende por qué nadie puede poner otro fundamento. Este fundamento ya está puesto y solo hay un fundamento que permanece, el cual es Jesucristo. Prepárese. Prepárese. Quiere adorar al que es digno. Quiere adorar al que fue inmolado. Quiere adorar y cantar al que con su sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua y de pueblo y nación. Quiere adorar al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiere adorar al que es exaltado. Quiere adorar al Cordero inmolado, al que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Levante su aplauso al Rey.